buenos días para todos. Aquí estamos con nuestro residente de tercer año, el doctor Juan Diego Villegas, que desde su rotación electiva en España nos está compartiendo hoy esta propuesta que le hice, o que él me hizo, perdón, de hablar en este mes de UCI de los básicos para el protocolo FATE, y lo quiso denominar protocolo FATE para dummies. Me pareció muy interesante porque sé que además, pues aparte de hoy, lo van a disfrutar mucho pues en las personas que lo vuelvan a ver en las redes. Juan Diego además hizo un Una folleto, un cartilla. brochure muy lindo, de verdad que lo felicito porque después se los va a compartir, en el que les explica muy bien el paso a paso pues de ese protocolo. Juan Diego en especial no tiene asesor, pero se nutrió como de las personas que le han enseñado pues FATE en todo este tiempo. Juan Diego, felicitaciones pues por todos tus éxitos allá en la rotación. Además les comparto que lo felicitaron mucho por la rotación allá en España. Y muchas gracias por haber aceptado pues la propuesta de hacernos esta conferencia desde allá. Profesora, muchísimas gracias por la presentación y por las felicitaciones. Bueno, a pesar de que realmente no tuve asesor para esta charla, es la única charla a la que le he metido plata realmente, porque hice un curso de la ESRA, que es para los que no saben, la sociedad de acá de Europea de Anestesiología, del protocolo FATE básico y avanzado. Entonces, pues no soy un experto, por lo menos me nutrí y pues tuve contacto con un anestesiólogo ecocardiografista de acá que también me ayudó para pulir algunas cosas. Para los profesores que estén conectados que de pronto no tengan la cartilla, creo que la invitación del Teams que mandó María Alejandra tiene el link con la cartilla. Si alguno, pues inicialmente vamos a participar los residentes, pero si alguno quiere meter la mano o algo en los casos clínicos que vamos a desarrollar, en la cartilla que está en ese link, pueden descargarla y ahí están como los pasos para ir llevando para cada cosa. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es el FATE, y es un protocolo inicialmente que se desarrollaron que se refiere a la evaluación transtorácica enfocada, desarrollado para abordar los problemas claves en la evaluación hemodinámica de los pacientes en unidad de cuidados intensivos, pero que obviamente se ha ido pues, para otros entornos como el perioperatorio. Incluye pues, pasos para evaluar la precarga y la poscarga de los pacientes, la función sistólica y la diastólica, y también para visualizar pues, cualquier patología obvia que pueda tener el paciente. Y su ventaja principal es que nos va a permitir a nosotros como clínicos tomar las decisiones informadas y oportunas respecto al manejo y diagnóstico de las condiciones cardíacas agudas de los pacientes. Lo más importante es que es sin necesidad de un entrenamiento ecocardiográfico comprensivo o intensivo, es decir, esto es para cualquier médico raso básicamente. Una de las formas en las que empezó todo esto del protocolo FATE fue con estos 4 anestesiólogos que salen en este artículo, que lo que buscaban era validar 4 vistas ecográficas básicas para el tamizaje y el monitoreo de la función cardiopulmonar en los pacientes en unidad de cuidados intensivos. Entonces ellos se dieron cuenta que las imágenes que estaban haciendo, el 97% eran imágenes utilizables, es decir, eran imágenes lo suficientemente buenas como para tomar decisiones. Y en 25% de los casos, esas imágenes fueron decisivas para el manejo del paciente. Ellos se dieron cuenta entonces que este protocolo era muy importante para la visualización de determinantes hemodinámicos y para la toma de decisión de estos pacientes en estado crítico. El FATE tiene unos objetivos básicos que están también en la cartilla y que es lo que con cada imagen deberíamos evaluar nosotros. Lo primero es excluir patología obvia. Vamos a evaluar el grosor de las paredes biocárdicas y también de los vasos, las dimensiones de las cámaras. Vamos a evaluar la contractilidad. Vamos a ver la pleura a nivel bilateral. Y por último, vamos a asociar todos esos resultados con el contexto de nuestro paciente. ¿Por qué es importante el FATE en anestesiología y específicamente para nosotros como residentes? Se ha demostrado que mejora mucho la seguridad del paciente tener un anestesiólogo que sepa por lo menos ecografía básica tipo FATE u otras modalidades de POCUS,
mejora la toma de decisiones clínicas, nos permite un diagnóstico rápido de algunas entidades y nos permite una colaboración interdisciplinaria, ya que pues, entender algo básico de la ecocardiografía pues, fomenta obviamente la comunicación entre cardiólogos e intensivistas y anestesiólogos. Y para que los residentes tengan la capacidad de responder preguntas clínicas usando POCUS, o no solo los residentes, sino también los anestesiólogos que no estén entrenados, se requieren tan solo 3 horas de capacitación teórica y 5 horas de entrenamiento práctico. Entonces, con el día de hoy, ya vamos a haber acabado la primera hora de capacitación teórica. Les queda para que ustedes estudien solitos otras 2 horas de capacitación teórica y 5 horas de entrenamiento práctico. Y ya al día de mañana pueden decir, sé hacer POCUS y puedo tomar decisiones basadas en POCUS. O sea, no hay que hacer un curso de 6 meses, no es una super maestría, no, es súper fácil. Y incluso hay programas de residencia en anestesiología a nivel mundial que ya tienen el POCUS incluido en su currículum, como Canadá, Estados Unidos, Brasil, y me di cuenta ayer que también en España. De hecho, una de las compañeras con las que estoy rotando acá en el hospital me dijo que ellos tienen un mes en cuarto año de ecocardiografía, que lo único que hacen es ecocardiografía todo el día. Y obviamente pues salen muy expertos en el tema. Tanto así que acá los anestesiólogos no subespecializados hacen ecocardiografía transesofágica casual. Estos días salió este artículo que hablaba sobre la importancia de incluir pues esto POCUS en el currículo de anestesia, que ya lo están incluyendo mucho en programas de residencia de Brasil y es de los primeros programas pues de Latinoamérica que tiene ya POCUS dentro de sus programas. Entonces, esto es una consideración de pronto para los coordinadores de nuestra residencia, de tal vez incluir esto en futuras rotaciones. Bueno, ¿para quién quiero que sea esta charla el día de hoy? Para residentes o anestesiólogos que tengan conocimientos básicos en el manejo de un ecógrafo, pero que no tengan básicamente ni idea de una ecocardiografía. Y puede que usted no vaya a disfrutar mucho esta charla si es cardiólogo, intensivista o un personal con un entrenamiento muy avanzado en ecocardiografía, por lo que vamos a discutir el día de hoy es básico. Y por último, de acá en adelante, todo lo que les voy a mostrar es un protocolo específico del cual me basé. Sin embargo, dependiendo de la fuente que cada uno revise, puede darse cuenta que algunos puntos de corte o algunas recomendaciones con respecto a las ventanas pueden variar. Sin embargo, lo que yo les traigo es lo que más me gustó, lo que más simple me pareció y lo que más consistentemente vi en la literatura. Empecemos entonces con lo básico, que es los equipos y las habilidades que nosotros deberíamos tener. Para el protocolo de FATE, entonces tenemos que tener un transductor sectorial de 1.5 a 4 Hz, que es este que vemos usualmente pues para ecografía transtorácica. Y hay varias formas en las que tenemos que aprender a sostener este transductor. La primera es de forma de destornillador, en el que el operador va a apoyar ya sea la palma o el dorso de la mano sobre el paciente o la camilla. Y el tipo lápiz o lápiz labial, que el tercer, cuarto y quinto dedo van a estar apoyados sobre la camilla, mientras que el índice y el pulgar van a estar sosteniendo el transductor. Dependiendo de la ventana, tenemos que cambiar la forma de sostener el transductor para que sea más cómodo visualizar esa ventana. Hay, digamos, 4 movimientos básicos del transductor: la rotación, deslizarlo, inclinarlo hacia abajo e inclinarlo hacia arriba, ¿cierto? Siempre que estemos manipulando el transductor, no debemos hacer movimientos combinados, es decir, no más de un solo movimiento en un plano a la vez, porque se pierde más fácil la imagen y es más difícil pues ubicarlo cuando no estamos entrenados. Hay otros 2 conceptos básicos que tenemos que tener, es el sector y la orientación. Con esto me refiero al indicador de la orientación, que es ese puntico verde que a veces también sale como amarillo o una crucecita dependiendo del ecógrafo. Acá se lo señalo con el láser. Que siempre en este protocolo FATE tiene que estar a la derecha de la pantalla, siempre, para que todos estemos hablando el mismo idioma. Y el indicador de orientación, el marcador de orientación, perdón, que es el que se ubica en el ecógrafo, que usualmente es un punto o estas 2 rayitas que están acá, siempre va a estar apuntando al lado izquierdo del paciente, excepto en 2 vistas, que son parasternal eje largo y las pleurales, que ya vamos a ver eso cómo es.
No voy a poner a decir cómo se configura cada ecógrafo porque cada ecógrafo es distinto, pero en su servicio ustedes deben saber su ecógrafo cómo activar los siguientes modos: el 2D, el M, el Doppler, cómo modificar la ganancia, la profundidad y la compensación según el tiempo. Listo. Vamos entonces ahora sí a hablar de lo que es el fade, empezando con la primera posición, que es la subcostal 4 cámaras. Para esto vamos a tener que agarrar nuestro transductor tipo destornillador, como les había explicado al principio. La idea es tener un paciente sentado o en posición de supino, y la imagen mejora mucho con inspiración. Esto pues en las condiciones ideales, pero como nosotros sabemos que a veces vamos a hacer esto con el paciente bajo anestesia general, nuestro paciente va a estar en la mayoría de los casos en supino y lo que podemos hacer es levantar un poquito la cabeza. El transductor lo vamos a ubicar subcostal, ligeramente a la línea media a la derecha de la línea media del paciente. De hecho, esta primera imagen está mal porque acá está completamente subsifoideo y debe ser un poquito a la derecha de la línea media. Por eso es subcostal, no subsifoideo, a pesar de que en algunos lugares lo describan como subsifoideo. Pero realmente debe ser ligeramente a la derecha de la línea media del paciente. Y el marcador de orientación del transductor, este puntico verde de acá, no va a estar apuntando hacia el hombro izquierdo como muchas personas creen, sino que va a estar apuntando como hacia la izquierda y hacia caudal. O sea, vean acá el puntico verde que está apuntando hacia la izquierda del paciente y hacia caudal, ¿cierto? Y vamos a estar moviéndolo hasta que veamos las 4 cámaras. Listo. Idealmente debemos ver 2 centímetros más allá de la aurícula izquierda. Entonces en dibujito y acá también en video, vamos a estar viendo primero el hígado que va a estar sobre el corazón, la base del corazón a la izquierda, el ápice a la derecha, y vamos a ver pues las cavidades derechas anteriores y las cavidades izquierdas posteriores. Y como les digo, por lo menos 2 centímetros se tiene que dejar después de la aurícula derecha para tener una vista adecuada. Esta vista nos va a servir mucho para evaluar el grosor de las paredes, las dimensiones de las cavidades, la función pues, cardíaca global y patologías obvias como por ejemplo derrame pericárdico o embolismo pulmonar. Uno de los usos adicionales es la vista de la vena cava inferior, que es parte del protocolo de FATE extendido, que a pesar de que no va a hablar mucho del FATE extendido, sí va a hacer como mención de algunas cositas que pueden ser importantes y que se pueden aprovechar estando en estas mismas ventanas. Entonces, con el fade extendido de la vena cava inferior es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es, ya estamos en la posición subcostal 4 cámaras, giramos el transductor de forma que el marcador de orientación quede mirando hacia craneal para poder hacer un corte sagital de la vena cava inferior. Otra alternativa, si quieren, es irse un poquito más abajo a nivel abdominal, hacer un corte transverso de los vasos abdominales y diferenciar la aorta de la vena cava inferior. Y después, pues, voltear el transductor para verlo de nuevamente en un corte sagital. Listo. ¿Para qué nos sirve entonces hacer un corte de la vena cava inferior? Y es que a pesar de que esto, pues, tiene mucha variabilidad y no es un gold estándar para la bulimia, pues es una de las cosas que nos pueden ayudar, entre muchas otras, para definir cómo está el estado de volumen del paciente. La vista correcta entonces será ver la aurícula derecha, la vena cava inferior, el hígado y puede que se vea o no algo de tejido pulmonar. Y para no confundir la vena cava inferior con la aorta, tenemos que identificar siempre el punto de entrada de la vena cava inferior a la aurícula derecha, como se ve en la imagen, y ver si está pulsando o no. Entonces, la vena cava inferior la podemos medir de 2 formas, mediante el modo M o mediante modos D. Como sea que la midamos, siempre tenemos que hacerlo más o menos a 1 a 3 centímetros antes de la unión cauatrial y debe hacerse al final de la aspiración durante la ventilación espontánea del paciente. Y acá hago énfasis, para hacer estas mediciones el paciente tiene que estar en ventilación espontánea. Uno de los problemas más frecuentes que ocurren es que, pues como el vaso es un cilindro, puede pasar el efecto del cilindro en el que si estamos midiendo alguno de los extremos, vamos a estar midiendo el diámetro de forma falsa, ya que nos va a parecer más pequeño y siempre tenemos que medir el vaso en su mitad real para que veamos el diámetro verdadero.
Entonces debemos escanear de forma completa el vaso para encontrar dónde es el lado más ancho o grande, que ese es el verdadero lugar que deberíamos medir. Los puntos de corte van a variar mucho de acuerdo con la referencia, pero una propuesta que les traigo acá es que si el diámetro de la vena cava inferior es menor a 2.1 centímetros y tiene una colapsabilidad mayor al 50%, podemos pensar que tiene una presión de la aurícula derecha normal de 0 a 5 milímetros de mercurio, mientras que si el diámetro es mayor a 2.5 y la colapsabilidad menor al 50%, ya podemos empezar a pensar que tiene una presión de la aurícula derecha alta. Si está por fuera de estos parámetros, entonces decimos que está intermedio. Otra forma de interpretarlo es mediante esta fórmula, que es como un índice de colapsabilidad de la vena cava inferior. Es muy fácil. Medimos el diámetro expiratorio de la vena cava inferior y lo restamos por el diámetro inspiratorio de la vena cava inferior y lo dividimos por el diámetro expiratorio de la vena cava inferior. Eso nos va a dar un índice de colapsabilidad, que si es mayor al 25%, tiene un LR de 4.56 de que el paciente va a responder a líquidos. Y si es menor al 25%, nos va a decir que el paciente probablemente no va a ser respondedor a líquidos. Seguimos con nuestra segunda vista, que es la apical 4 cámaras. Esta empezamos con el paciente en decúbito lateral izquierdo a más o menos 45 grados de inclinación. La imagen va a mejorar con la expiración, a diferencia de la subcostal 4 cámaras que mejora con la inspiración. Vamos a sostener el transductor tipo lápiz y vamos a poner el transductor donde se palpe el punto de máximo impulso, que más o menos coincide en el quinto espacio intercostal con la línea axilar media, a menos de que el paciente tenga un corazón pues, grande. Y el marcador de orientación, nuevamente, no vamos a dirigirlo hacia el hombro izquierdo, sino que lo vamos a dirigir hacia la izquierda y hacia la espalda del paciente. Esta es la imagen entonces que deberíamos ver. 4 cámaras. Vamos a ver la pared lateral del ventrículo izquierdo, que va a ser lo prioritario en esta imagen, incluso si se corta la pared libre del ventrículo derecho. Como se ve en este videito, ustedes ven que el ventrículo derecho lo vemos, pero que durante la diástole incluso se corta un poco su pared. No importa, está bien visto. Listo. Las aurículas deben verse completamente abiertas y ni el seno coronario ni la válvula aórtica deberían verse en esta ventana, ya que entonces no sería una apical 4 cámaras. Algunos usos adicionales de esta ventana es entonces la medición de la FEBI de forma cuantitativa. Es muy útil para ver las dimensiones de las cavidades y para medirlas. Nos va a servir en el MODEM para medir el MAPSE y el TAPSE, como les voy a enseñar más adelante. Y como parte del FEIT extendida nos sirve para ver el apical 2 cámaras, apical 5 cámaras y apical eje largo. Solamente les voy a decir cómo es el apical 5 cámaras, que me parece que es súper fácil de ver. Entonces ahí estamos todos viendo en la imagen un apical 4 cámaras con el transductor en neutro apuntando pues normalmente como haríamos, ¿cierto? Y vemos la imagen de apical 4 cámaras, no vemos ni seno venoso ni tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vean el movimiento que hace con el transductor este señor. Lo único que tienen que hacer, vean acá cómo hizo, es mover la cola del transductor levemente hacia caudal y solamente con eso ya se nos abre la quinta cámara, ¿cierto? Y es muy bueno para ver entonces en estos casos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, desde esta misma ventana podemos ver apical 4 cámaras o apical 5 cámaras con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Les vuelvo a mostrar el video para que hagamos énfasis. Entonces, 4 cámaras, movemos el transductor, la cola hacia abajo y ya se nos abre la aorta. O sea, es así de fácil. Listo. Seguimos entonces con las vistas paraesternales. De acá tenemos dos, para estrenar eje corto, para estrenar eje largo. Empecemos con el eje largo. La posición óptima va a ser el paciente en decúbito lateral izquierdo a 70-90 grados de inclinación. La imagen, al igual que la anterior, va a mejorar con la expiración. Disculpen, me pongo esto en silencio. Listo. Vamos a agarrar el transductor también tipo lápiz y vamos a ubicarlo
paraesternal izquierdo, más o menos entre el tercer y el cuarto espacio intercostal. Hay personas que dicen como marque una línea diagonal desde el punto de máximo impulso hasta el esternón y más o menos póngalo ahí, ¿cierto? Pero pues otra más fácil es paraesternal izquierdo entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Esta es una de las vistas en las que vamos a mandar el marcador de orientación del transductor hacia el lado derecho del paciente, específicamente hacia el hombro derecho, para poder ver esta vista de un corte pues paraesternal eje largo. Entonces la vista correcta es ver la base del corazón al lado derecho de la pantalla, el ápice al lado izquierdo de la pantalla y no se debería ver la aurícula derecha. La prioridad no es ver el ápice del corazón, sino más ver las paredes y un poco de la base. Entonces no importa si no vemos el ápice, igual está bien visto. Listo. Los usos adicionales de esta ventana entonces van a ser hacer las mediciones en modo M del grosor de las cavidades, el cálculo de la fracción de acortamiento, la separación septal mitral y las dimensiones de la aurícula izquierda. El modo M, pues yo sé que nosotros desde pregrado incluso o desde primer año de residencia nos dicen como, ay, sí, ponelo en modo M y uno como que hace caso y ve eso moverse, pero muchas veces uno ni siquiera entiende qué está viendo, qué está haciendo. Entonces, para que la gente entienda qué es el modo M, de hecho fue la primera modalidad de ultrasonido que salió. O sea, algunos profesores me han dicho que ellos antes de ver las imágenes en 2D como aprendimos nosotros, antes les tocaba ver todo en modo M, lo cual me parece súper difícil. Esto consiste en que solamente sale como un haz de ultrasonido muy específico que va a registrar el movimiento en un eje vertical y durante un tiempo X en el eje horizontal. Esto tiene una ventaja muy grande, es que tiene alta resolución temporal y sirve para registrar estructuras que se mueven con rapidez, por ejemplo, las válvulas, ¿cierto? El problema, obviamente, es que va a estar registrando solamente un área muy pequeña. El paraesternal eje corto, entonces vamos a tener el paciente en la misma posición en la que lo teníamos en paraesternal eje largo, lo ubicamos en el mismo tercer cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo y simplemente vamos a mover el transductor para que se vaya hacia el hombro izquierdo del paciente de forma que hagamos un corte transversal sobre el corazón y veamos esto. La visión correcta va a ser un corte a nivel medio papilar en el que no se vea ningún componente de la válvula mitral. Hay obviamente vistas del FATE extendido en las que nosotros podemos ver la válvula mitral o la aórtica desde un corte transverso, pero son un poco más difíciles de obtener y como les digo, son parte del FATE extendido, entonces no los quiero confundir con ellos. Esta ventana es ideal para ver la función del ventrículo izquierdo de forma regional. Y la última vista, entonces, son las pleurales. En esta tenemos que tener al paciente en supino o sentado con elevación de la cabecera de 30 grados, con la finalidad de que si hay líquido en los pulmones, ese líquido se vaya pues para las zonas de declive. Vamos a sostener el transductor como un destornillador y vamos a ubicarlo en la línea axilar posterior. Algunos recomiendan iniciar a nivel abdominal e ir subiendo hasta que visualicemos el diafragma, siempre apuntando con el marcador de orientación del transductor hacia cefálico, o sea, hacia los hombros. Lo que tenemos que ver, independientemente de si estemos revisando el lado izquierdo o el lado derecho, vamos a ver el órgano sólido a la izquierda de la pantalla y el diafragma del pulmón a la derecha de la pantalla. Va a ser ideal para ver derrame pleural, el parénquima pulmonar, si hay neumotórax o si hay sliding pulmonar. Sigamos entonces con la evaluación de la función sistólica ventricular que puede hacerse de forma cuantitativa o cualitativa. Cualitativa es eyeballing, que es básicamente mirando, ¿cierto? Y tomando decisiones basadas en lo que yo estoy viendo. Y cuantitativa, que puede ser de varias formas, por ejemplo, la evaluación de la fracción de disección del ventrículo izquierdo, la fracción de acortamiento, la separación septal mitral, el MAPSE o el TAPSE. El eyeballing es lo que nosotros en el FATE básico tenemos que hacer siempre. En todas las ventanas tenemos que ver el movimiento endocárdico durante la sístole, que es esta rayita blanca que debería acortarse en la sístole, y el engrosamiento miocárdico durante la diástole, que es esta rayita negra que debería expandirse durante la sístole.
La función sistólica por FEBI, digamos varias fórmulas para calcularlo, pero la más conocida es Simpsons, que lo que busca es buscar el volumen al final de la diástole del ventrículo, restar el volumen al final de la sístole, dividirlo nuevamente por el volumen al final de la diástole y multiplicarlo por 100, ¿cierto? Y eso nos va a dar un porcentaje. Entonces, en este video les muestro que realmente medir la FEBI es mucho más fácil de lo que pensamos si sabemos hacer una vista apical 4 cámaras bien y si sabemos manejar nuestro ecógrafo. Entonces, buscamos nuestra vista apical 4 cámaras, nos centramos o enfocamos la imagen en el ventrículo izquierdo, congelamos nuestra imagen y nos vamos hacia el final de la diástole, que eso nos va a coincidir con el punto del QRS, más o menos, donde el ventrículo va a estar más grande. Y vamos a empezar a medir empezando desde la unión del anillo mitral con el endocardio hasta el extremo opuesto. Eso nos va a dar entonces la medición del volumen al final de la diástole y posteriormente nos vamos a ir hasta el punto o la imagen en donde el ventrículo izquierdo sea más pequeño, que ese es el volumen al final de la sístole. Vamos a hacer la misma medición que haríamos anteriormente y ya con eso nos da la fracción de eyección. El ecógrafo no lo debe dar solo, o si no, no lo da, pues nosotros tomamos los volúmenes y hacemos la fórmula. En este caso nos dio 65% de fracción de eyección y acá nos sale. Entonces el volumen al final de la sístole fue de 47 mililitros y el volumen al final de la diástole fue de 132 mililitros. Bueno. Otra forma entonces de calcularlo es la fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento es ver básicamente qué tanto se están juntando la pared septal y la pared libre del ventrículo izquierdo, y eso se puede traducir a fracción de eyección. De hecho, 2 por la fracción de acortamiento es igual a la fracción de eyección, o pues es similar a la fracción de eyección cuando el paciente tiene una función global del ventrículo izquierdo conservada. Ya que eso está muy limitado cuando los pacientes tienen trastornos en la motilidad regional. Es decir, si yo tengo algún trastorno de motilidad en el ápex, pues no voy a estar viendo ese trastorno en la motilidad y solo voy a estar midiendo en este punto la fracción de acortamiento y por lo tanto me puede dar una fracción de eyección un tanto errónea. Entonces les voy a explicar con estas imágenes y después con un videito cómo se tiene que medir. Lo primero, vamos a buscar nuestra vista parasternal eje largo. Después vamos a ubicar el cursor del equipo tan perpendicular como sea posible al septum interventricular y a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Vamos a activar nuestro registro en modo M y nos va a salir algo así como en esta figurita, ¿cierto? Obviamente sin las líneas, que eso es lo que nosotros vamos a medir. Y vamos a medir la dimensión interna del ventrículo izquierdo al final de la diástole, como se muestra en esta línea roja, y después lo vamos a medir al final de la sístole, como se ve en esta línea amarilla. Entonces, repitámoslo nuevamente con el videito. Acá tenemos una vista parasternal eje largo. Vemos que el marcador de orientación está a la derecha de la pantalla, que no vemos el ápice y que vemos nuestras 4 cámaras sin ver la aurícula derecha de forma correcta, o sea, es una vista buena. Acá entonces ya seleccionaron el modo M. Vean que lo ponen tan perpendicularmente el cursor posible como es posible a través del septum interventricular y la pared posterior, y empieza el registro. Entonces empiezan a registrar hasta que sea lo suficientemente bonito. Y ahí paran, seleccionan la imagen que mejor les parezca, lo congelan y empiezan a medir, como les digo, el diámetro interno del ventrículo izquierdo al final de la diástole, que les digo nuevamente coincide con el QRS,
y el diámetro interno del ventrículo izquierdo al final de la sístole, que debe ser el punto más estrecho, pues, entre las dos paredes. Para que más o menos me entiendan, qué es lo que estamos viendo en este dibujo. Esta pared de arriba, pues estos grises de arriba, estos tonos grises de arriba, son el septum interventricular. Listo. Y estos tonos grises de abajo son la pared posterior. Siempre la tonalidad de grises se va a asimilar, pues, o va a ser correspondiente con lo que estamos viendo en el modo 2D. Si en el modo 2D la sangre es negra o la cavidad ventricular es negra, entonces acá vamos a ver que es más negro. Si en el modo 2D es más gris las paredes, entonces más gris veremos también nuestro septum y nuestra pared posterior. Listo. Si hay alguna duda, yo creo que la idea es hacer esto un poquito dinámico y pueden parar y preguntar o que repita. Listo. Bueno, otra alternativa para ver la función del ventrículo, entonces, es la separación septal mitral, que de pronto la han escuchado como separación del punto E o E septal, dependiendo de donde lo lean. Este no nos va a dar una fracción de eyección numérica, tanto como lo hace el cálculo, pues, de la Febby por Simpsons o la fracción de acortamiento, sino que nos va a decir, ¿está bien o mal? Normal o anormal, que es también lo que nos importa a nosotros, ¿cierto? Y funciona incluso a pesar de que el paciente tenga alteraciones regionales de la contractilidad. La racional de esto es que cuando un paciente tiene la fracción del ventrículo izquierdo disminuida, entonces va a tener una presión intraventricular diastólica más alta de lo normal. Pues si mi ventrículo no está botando todo el volumen que le da, entonces mi ventrículo va a estar más lleno de lo que debería al final de la diástole. Entonces mi ventrículo va a tener una presión más alta al final de la diástole. Esto implica que no va a haber tanto gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo en el momento del llenado ventricular y por lo tanto va a haber menor flujo de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Si yo tengo un bajo flujo de sangre entre aurícula y ventrículo, entonces esa válvula mitral lo que va a hacer es que no se va a abrir casi, pues se va a abrir muy poquitico, va a estar ahí como pifleteada y si no se abre casi, entonces no se va a acercar al septum interventricular tanto como debería. En cambio, si yo tengo una valva anterior que se está acercando mucho al septum interventricular, eso puede ser antes porque tiene muy buena función, es decir, hay muy buen gradiente de presión entre la aurícula y ventrículo y hay muy buen flujo de sangre. Sin embargo, esta medición tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, los pacientes con estenosis mitral, pues no se va a hacer una medición óptima. Los pacientes con insuficiencia aórtica, los pacientes que tengan hipertrofia del ventrículo izquierdo y los pacientes que tienen fibrilación auricular van a tener una desaparición de la onda A, que corresponde a la contracción auricular o la patada auricular. Y la onda E, pues la podemos tener, pero va a ser variable. Entonces, en los pacientes con FA sí podemos medir el MSS, pero tenemos que hacer un promedio de múltiples mediciones. Listo. La onda E, que es la que está en azul, que es la que nosotros tenemos que medir con respecto al septum interventricular, se llama así porque viene de end de perdón, de early diastole, o sea, de diástole temprana, ¿cierto? Entonces, acá les voy a explicar más o menos cómo se tiene que hacer. Lo primero es buscar nuestra vista para externar eje largo. Vamos a seleccionar nuestro modo M con el cursor justamente en la punta de la valva anterior de la mitral. Listo, entonces, punta en la valva anterior de la mitral. Pausemos este video. Entonces, acá voy a intentar dibujar un poquitico. Vean acá el cursor, justamente, esto no está rayando. Sí, sí raya. Horrible. El cursor justamente en una línea que se vaya para la punta de la
valva anterior de la mitral. Listo. Y vamos a tener esta imagen que acá en este video salió súper bonita, ¿cierto? Vemos nuestra onda A y nuestra onda B, perdón, y nuestra onda A de la válvula mitral. Anatómicamente, entonces lo que vamos a ver es arriba, septum interventricular, esas montañitas son nuestra valva anterior de la mitral y por debajo vamos a estar viendo la pared de la aurícula. Listo. Vamos a ubicar después entonces nuestro transductor, perdón, nuestro cursor para medir el modo M desde la puntica más alta de esa válvula mitral que, como les digo, corresponde a la onda E, hasta el septum interventricular, que es la parte grisecita de arriba. Y eso nos debe dar menor a 1 centímetro para decir que es normal. ¿Listo? Entonces, como les digo, sirve para saber si está bien o no está bien. En este caso, dio 0.7 centímetros, o sea, el paciente está bien. Las otras dos alternativas entonces son la medición de la excursión sistólica en plano anular mitral o el MAPSE o la excursión sistólica en el plano anular tricuspidio, que es el TAPSE. Entonces, para hacer esto tenemos que meternos a una apical 4 cámaras, ubicamos el cursor a través del anillo. Si es en la válvula tricúspide como está acá abajo, entonces lo ponemos a nivel del anillo anterior, o sea, el anillo que está al lado no septal. Y si es en el MAPSE, entonces lo vamos a poner en la valva posterior, o sea, el anillo que está pues pegado a la pared lateral. Y lo que vamos a hacer es hacer una medición pues del MODEM del plano AB en diástole menos el de sístole. Es decir, vean acá en rojo en el MAPSE cómo tenemos demarcado cuál es nuestro plano AB en diástole y en verde cómo tenemos demarcado cuál es nuestro plano AB en sístole. Lo único que nosotros tenemos que hacer es medir desde ese plano AB en diástole hasta el plano AB en sístole y eso nos da una medida que acá nos dio 22 milímetros, o sea, 2.1 centímetros, ese es el MAPSE de este paciente. Y acá vamos a hacer una medición de lo mismo, pues que es el TAPSE, desde el plano AB en diástole hasta el plano AB en sístole. ¿Listo? Y eso es lo que nos debe dar nuestra TAPSE. Ahora sí, no sé si tenemos preguntas hasta ahora. Lo ideal es que hagamos unos 6 casos clínicos o lo que nos dé hasta que se acabe el tiempo de la presentación, participando todos. La idea es que tengan la cartilla a mano, entonces yo acá también tengo mi cartilla y la persona que quiera participar. De hecho, que empiece leyendo el caso clínico también como para que esté en la jugada y se identifique con su paciente. Niños o profes, no sé. Bueno, yo empiezo. ¿Quién eres? María. María. Masculino que tiene 77 años, antecedentes hipertensión arterial, tabaquismo 30 paquetes año, dislipidemia. La cirugía de tobillo por fractura bimaleolar hace 7 días. En el intraoperatorio sin complicaciones. Lo llaman porque se queja de dificultad para respirar en PACO. Al examen físico tiene dificultad respiratoria leve, tiene crépitos inspiratorios en el campo derecho. La presión arterial es de 92/70, frecuencia cardíaca de 118, respiratoria de 18, temperatura normal, saturando 80% y mejoró hasta 90% con una máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto. Listo. Entonces, tú que eres experta, tomas la decisión de hacerle un POCUS, protocolo FAST, y esto es lo primero que te aparece. Listo. Entonces, antes de empezar, calma, antes de empezarme a decir como tiene esto, tiene aquello, yo quiero que me digas, solamente vamos a hacer este ejercicio una vez, si las consideraciones técnicas están bien. Entonces, en la cartilla yo les puse, la posición del paciente está óptima, vamos a decir o que sea, sí. espérate, ese es un eje corto, ¿cierto? Sí.
Es un eje Dame 2 corto. segundos, me voy al eje corto. Al eje corto, eje No, largo. pero la primera paginita que dice las ventanas del Fate, ¿cierto? Ah, bueno, en cada ventana, listo. Bueno, entonces verificamos la posición del paciente, la Dijimos que está bien. orientación. La orientación, espérate que la pantalla no me deja ver. El puntico debería estar en el lado derecho. Ajá. Acá, Pero pues, no ese veo en la cosito pantalla. azul está bien. Listo. Ah, bueno, ya me salió, listo. Ubicación y orientación del transductor es correcta. Bueno, profundidad de la imagen está bien, estamos bien. Necesitamos el electrocardiograma también de fondo, ojalá lo tuviéramos siempre. Pero no Y lo bueno. tenemos, entonces eso falla acá. Pero siempre para Ajá. tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ajá. Bueno, lo mismo, Bueno. nos vamos entonces para la columna de la derecha de la cartilla. Vamos a Sí, ver de listo. cada cosa. Antes de que me digas un diagnóstico, me vas a decir No, cómo es el calma, grosor todavía de no las sé. paredes y de las estructuras. Listo. Listo. Entonces, grosor de las paredes y estructuras, pues bien, el grosor en este momento, bien. Pues veo el ventrículo izquierdo que tiene un grosor adecuado. Sí, normal, de acuerdo. Las Listo. dimensiones de las cavidades pues aparenta como las cavidades derechas crecidas, Ajá. aumentadas respecto a las izquierdas, o sea, ya tengo ahí una proporción Entonces, perdida. muy bien. Entonces, el ventrículo derecho, niños, siempre debe ser menos de 2/3 partes de la dimensión del ventrículo izquierdo. Acá es menos de 2/3 partes del ventrículo izquierdo que el derecho. No, yo lo Listo. veo como igual o incluso un tris más grande. Bueno, sigamos. Función ventricular. Listo. Función ventricular derecha o izquierda. Bueno, entonces aquí hay pues, un coso que es que yo separo, pues porque si los veo los dos juntos me enredo. Entonces como que tapo un ladito de la pantalla, veo primero el lado izquierdo y luego hago lo contrario, veo el lado derecho. En general, pues es que veo como una contracción como desordenada. No sé si soy solo yo. Pues No, sí, yo como, también lo veo. sí, pues como que sí hay contracción, pero me queda la duda si tengo algunas paredes con hipoquinesia o veo como desorden en la contracción. Listo. Bueno, otra cosa que dice aquí en la cartilla, dice, mediciones en modo M o cálculos específicos cuando aplique, según la ventana, sospecha diagnóstica, listo. Y patología cardíaca. Bueno. Entonces ¿Quieres que aquí lo veamos otro, otra imagen o quieres ya decirme algo con esta? pues Tenemos con otras. esto, o sea, yo con el protocolo igual, yo quiero, o con Focus, quiero responder una pregunta específica desde mi sospecha clínica y todo. Mi sospecha clínica, solo escuchando el caso, yo quisiera responderme como de pronto tendrá un TEP. Con solo esta imagen, yo tendría de pronto algunas razones para decir, bueno, sí podría tener TEP, por el crecimiento de cavidades derechas, por el trastorno del movimiento, por la relación pues derecha-izquierda y eso. Sí podríamos ver otras cavidades, pero con esto ya me va como medio orientando. Tenemos entonces acá un para estrenar eje largo. No vamos a repetirlo todo, simplemente ya sí dime acá como cosas grandes que veas. Pero antes de que me digas, lo ideal, niños, entonces de la cartilla es que, así como nos enseñaron a leer a nosotros un electrocardiograma o unos rayos X de tórax, que siempre uno tiene un orden para las cosas, deberíamos tener siempre el mismo orden, entonces con la ecocardiografía para que no se nos olvide, para que siempre tengamos un orden y pues sepamos. Pero pues dime acá entonces ya. Esta imagen la veo bien, o sea, la visión está bien. Que esa Cierto, ventana me normal. gusta. A mí Sí, también me gusta, normal. yo no le veo nada raro. Y en esta. Y ahí, ¿Esta es qué? esa es una Apical 4 cámaras. Pues, Ajá. sí. Bueno, ahí ya sí empiezo, pues, como, a ver. Espérame, me voy al 4 cámaras. Pues en la cartilla. Dale, tranqui. Bueno, en 4 cámaras listo, la visión de las 4 cavidades las veo bien, toda esa parte. Ahí claramente pues súper evidente que las cavidades izquierdas están pues como comprimidas, o por lo menos la aurícula izquierda está como súper comprimida. Y el ventrículo también está re chiqui. Bueno, sí, el ventrículo también está chiquito. Y espérate, es que me gustaría ver el movimiento del septum, porque en TEP podría tener
Bueno, sí, veo movimiento Eso es un movimiento como derecha a paradójico. izquierda. Ajá, es paradójico. Entonces todo esto me va confirmando más aún la sospecha de TEP. Yo creo que yo con esto ya podría tomar decisiones. Entonces, nuestra participante muy bien sabe, vio una cosa que es el signo D en la pared external eje corto, que se los voy a mostrar acá. Esta era la misma imagen que estamos viendo al principio. Si nosotros lo pausamos, nos damos cuenta que el ventrículo izquierdo está formando una D, ¿cierto? Eso se llama el signo de la D. Nosotros, en casos normales, nunca deberíamos por qué tener que un ventrículo derecho nos aplane el ventrículo izquierdo, pues eso no tiene razón de ser. El ventrículo izquierdo siempre será más fuerte, más grande, pues no debería por qué verse aplanado por el ventrículo derecho. Cuando tenemos este signo de la D, es muy sugestivo de una hipertensión o embolia pulmonar. Este paciente, que fue un caso real, le dieron líquidos y vasopresores, lo estabilizaron, lo llevaron a angiotac, mostró un embolismo pulmonar y lo llevaron a trombectomía. Esto fue lo que le sacaron y 7 días después estaba de alta. Bueno, María, muchas gracias. Lo hiciste súper bien. ¿Dónde yo quiero intentar? Dale, Lauris. Bueno, entonces un paciente femenino de 35 años, antecedente de anemia falciforme, sometido a colocación de catéter venoso central tunelizado, el cual transcurre sin complicaciones. 24 horas más tarde solicitan nueva intervención debido a que el puerto era accesible y enfermería no tenía retorno de sangre. Paciente completamente asintomática. En el examen físico, la inflamación local en el sitio del catéter tunelizado tiene una presión arterial de 144/80, frecuencia cardíaca de 64, respiratoria 16, temperatura 36.5 y saturando 96% al ambiente. Entonces, tú en sala de preparación tomas la decisión de, qué raro, pues veamos con el ecógrafo a ver ese catéter y te encuentras con esto. ¿Qué vista es? Ese es un apical 5 cámaras. Apical 4, no vemos la aorta. 4, bueno. Bueno, mentiras, ahí hay un momentos. momento en el que se ven las 5 cámaras. Sí. Al principio del video se ven las 5 cámaras, pero después ya ajusta las 4 cámaras. Listo. Ok. ¿Está bien en la imagen? Sí, la veo bien. Pues veo bien ventrículos, cavidades izquierdas, a ver, miro la cartillita, visión correcta. Sí, la Acá visión lo lateral del ventrículo principal izquierdo. es ver esto, que es la pared lateral, ¿cierto? Y la No estoy me viendo, importa sí. tanto la pared libre del ventrículo derecho, que incluso Exacto. acá se corta, pero no es lo principal, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué ves de Bueno, raro? a ver, espérame, yo me fijo. Las cavidades derechas, pero ¿Quieres que vayamos por pasos o quieres sí, decirme hagámoslo por pasos. Bueno, ¿cómo ves el grosor de las paredes de todas las estructuras? De lo que veo, las veo bien. Listo, unos grosores normales, ¿cierto? Las dimensiones de las cavidades del ventrículo y de la aurícula izquierda. Sí, también. Pues, El ventrículo de la derecho derecha. es menos de 2/3 la del izquierdo, Sí. ¿cierto? Entonces no tenemos unas cavidades aumentadas. Las cavidades auriculares. Mira nuestra cavidad auricular izquierda y mira nuestra cavidad auricular derecha. ¿Cómo las ves? Que me parece como que la derecha está como más grande. Pues, La derecha están está como más muy... grande. Sí. Ok. ¿Qué le ves más grande? Eso es que como la pared, es que hay algo ahí. Esto. Sí. Eso mira que se separa de la pared, ¿cierto? Ajá. Bueno, ya vamos a volver a eso. Tiene un trombito. ¿Cómo son las funciones ventricular izquierda y derecha? Pues se ve buena contracción. Sí, De los dos bilateral, laditos. ¿cierto? Ajá, sí. O sea, por eyeballing, así como por tamizaje, lo vemos bien. Sí. ¿Y ves alguna patología obvia? Me parece que tiene como un trombo intracavitario en la aurícula derecha. Pues, o algo Muy ahí. bien. O bailando. Entonces, Lauris, también súper bien, te felicito. Lo que se ve es una masa hiperecogénica en la aurícula derecha que no hace sombra y eso sugiere una trombosis en línea asociada al catéter. O sea, a esa señora le pusieron el catéter y el catéter se le trombosó.
Le hicieron una angiota que confirmó el diagnóstico y le tuvieron que dar anticoagulación y posteriormente un cambio del catéter cuando estaba seguro. Pero sí, muy bien la lectura así estructurada y muy bien el diagnóstico. Bueno, otro caso clínico, muchachos, ¿alguien quiere participar? Soy Sara Zambrano, solo que el micrófono ya. Hola, Saris, dale. Bueno, entonces tenemos un paciente masculino de 67 años con antecedente de diabetes mellitus. Se encuentra con diagnóstico de neumonía complicada y será sometido a lavado pleural, pleurectomía y decorticación. En sala de preparación se encuentra. Estaba con presión 77,58, la repetimos y está 92,63, frecuencia cardíaca 127, respiratoria 24, temperatura 36,5 y está saturando 94%, con cánula a 2 litros minuto. El cirujano te dice, doctora, me demoró máximo 2 horas, pues va a ser súper breve, entro, le dreno el líquido, la decorticación y ya, pero pues no va a ser ni lobectomía ni nada raro, pues por él lo podrías incluso devolver a piso, pero tú te encuentras con este paciente. Entonces, preguntar si desean invadir a este paciente en la cirugía y si deben hacerla con infusión de vasopresor, pues la verdad está inestable hemodinámicamente, está hipotenso, está taquicárdico y está con dificultad respiratoria. Entonces, yo sí quisiera, pues inicialmente, tener las cositas que dije. Y si reservo UCI o no, pues si nos vamos al Ariscat, por ejemplo, simplemente el hecho de tener una infección respiratoria en el momento ya da un riesgo Lo pone en aumentado riesgo de muy alto. complicaciones pulmonares, Listo. entonces preferiría UCI. Y esa variabilidad en la presión, más bien, ¿por qué no averiguamos por qué? ¿Será que está También séptico? eso me llama la atención, sí, claro. ¿Será que Entonces, está por eso séptico? ¿Será que está vamos a hacer la hipovolémico? ¿Será que está ecografía. taponado? Uh-huh. Entonces, veamos más bien qué es lo que tiene, ¿cierto? Entonces, tú antes de entrarlo al quirófano tomaste la decisión de hacerle un POCUS. Y esto es lo que ves en la posición 4 del FATE. Listo. Entonces, ahí estoy buscando pues estoy viendo pleura, ¿cierto? ¿Estás viendo pleura? Lo inicial que yo debería ver es el deslizamiento pleural, que no lo alcanzo a ver muy bien ahí, pero no sé si es porque está muy profundo, pero no se alcanza a ver muy bien. No se ve. Adicionalmente debo buscar líneas A y líneas B, que en este caso tengo más de 3 líneas B y las líneas B se están juntando. Súper bien. Lauri, Saris o alguien, la persona que sepa. Las líneas B, bueno, ustedes saben, yo les cuento que hacen referencia a interfaz líquida. Es decir, yo siempre que veo líneas B es porque estoy viendo líquido. Nunca voy a ver líneas B en un neumotórax. Es decir, la sola presencia de líneas B nos excluye la presencia de neumotórax en el área en la que estoy haciendo la revisión. ¿Listo? Las líneas B, como dijo Saris, son normales de 1 a 3 líneas B, excepto en el tórax anterior. En el tórax anterior nunca son normales ver líneas B. ¿Listo? Juan, ni una, o sea, nada. Nada. Tórax anterior no. Listo. Saris, te vas un poquitico más abajo, más como el diafragma y encuentras esto. Este es el signo de la medusa, pues que es cuando la parte inferior del pulmón va como nadando ahí en el derrame pleural. Total, pero eso ya lo sabíamos, para eso lo van a operar, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso todavía no nos responde a nuestra pregunta. Entonces, tú sigues mirando todas las imágenes y te encuentras con esto. ¿Qué vista es esa? Subcostal, no sé, sí. Sí. Es una Subcostal. subcostal de FATE extendido de la vena cava inferior. Ah, lo que vimos adicional, listo. ¿Cierto? ¿Cómo ves esa vena cava inferior? Pues colapsada, sí. Sí. Colapsada, diámetro bajito, el paciente está en ventilación espontánea, ¿cierto? Sí, señor. Hiciste esta medición incluso en modo M
y ves acá con el paciente en expiración, en líneas blancas, y el paciente en inspiración en líneas negras, y mira lo que se colapsa. Más del 50%. Sí. Listo. Y fuera de eso se ve relativamente pequeña esa vena cava inferior. ¿Tú crees que este paciente puede que responda a líquidos basado en que está taquicárdico, está hipotenso y tienes esta imagen de la vena cava inferior? Sí, señor. Sí, creo que responda líquido. Entonces, tú te diste cuenta que era una vena cava inferior pequeña con colapsabilidad del 75% y administras lactato de Ringer, la presión arterial mejora a 108/69 y te das cuenta que él no estaba inestable porque estaba séptico ni nada, sino simplemente porque estaba hipotenso asociado pues a que estaba Seco. infectado pues, y que tenía un ayuno prolongado. Decidiste no invadir el paciente y la cirugía transcurre sin complicaciones y no te complicaste la vida. Masculino que tiene 58 años, es hipertenso, tabaquismo, enfermedad coronaria multivaso, está en posoperatorio de revascularización coronaria. A las 72 horas en UCI, el paciente comienza a presentar disnea y dolor torácico, no relacionado con el sitio quirúrgico. El examen físico, presión 78/40, frecuencia cardíaca de 108, respiratoria de 22, temperatura normal y saturando 95% con cánula de oxígeno. Bueno, Okay. entonces, si quieren, hagamos este que sigue entre todos, si nadie quiere meterse. Acá tenemos todas nuestras visiones. Díganme, esperen, yo reproduzco esto. Empecemos viendo un para externar eje largo. Míralo Okay. para externar el eje largo, Vamos. abajo a la izquierda. Listo. Entonces, bueno, la ventana está buena, ¿cierto? Espérate, me voy otra vez a la cartilla para tener ahí como bien. Espérate. Tranquila. Bueno, en el eje largo, el grosor de las cavidades, pues vamos a ver el grosor de las cavidades. Perfecto. Que en general, pues de grosor los veo bien. Sí, de grosor bien. Y en este pues puedo calcular diferentes cosas y también puedo ver la dimensión de la aurícula izquierda. Que parece también normal. Que pareciera, Las dimensiones pues, se parecen normales. Bien, pues sí, la contractilidad bien. Bueno, podemos ver, digamos que podemos ver un eje corto, que en ese miramos bien contractilidad, Acá pues nos está la sirve para ver derecha. contractilidad, que veo que está ahí a la derecha. Sino que se ve como medio borroso, ¿no? Se ve un poquito colapsado. ¿no? Pero que ¿Cómo no ven está la cavidad? ¿Cómo ven la cavidad ventricular? chiquita, No las paredes, sino la cavidad. Chiquita. pequeña. Juan, no sé, me queda la duda del ventrículo derecho, como que no lo veo bien, o sea, el izquierdo. No, el ventrículo derecho no se ve bien, solo se ve el izquierdo. Sí. Y está como chiquito, o sea, no veo como ese, ¿cómo es que se llama? A-balling, pues que veo como que Sí. abre bien y vuelve y cierra, pues como la contractilidad, como el engrosamiento Sí. y otra vez el acortamiento, no lo veo como tan lindo No, en ese ventrículo exacto. izquierdo. Bueno. Bueno, Mira el subcostal 4 cámaras, es arriba a la izquierda. ese sí ¿Qué se te ve llama la horrible. atención? No, en ese vi un derrame pericárdico. En todos hay un derrame pericárdico, ¿cierto? Mira, este bueno. negro acá, este negro acá, este pericárdico. negro acá, este negro acá, ¿cierto? Sí, Todo sí, eso es toda derrame razón. pericárdico. ¿Listo? Ya, y hace como ese baloteo que no entendía bien en el de abajo de la derecha, ya entendí, ya, ubicada. Entonces, dos cosas. El diagnóstico de taponamiento cardíaco es un diagnóstico clínico, no ecocardiográfico. Uno ecocardiográficamente puede decir, hay derrame pericárdico o no. Que en la cartilla les dice hasta cuántos centímetros cúbicos es normal, ¿cierto? Que es 5 centímetros cúbicos. Por encima de eso, ya empieza a ser anormal. Bueno, para saber si un derrame es pericárdico o si es pleural, en el eje largo,
para externar eje largo podemos ver la aorta. Entonces vean acá que les estoy señalando en rojito la aorta. Si está adelante de la aorta, significa que está en el pericardio. Si está detrás de la aorta, espérate. Otra vez. Si el derrame, si lo negro Ajá. está por delante de la aorta, o sea, Como mira la está aorta acá. acá. Ajá. Entonces el derrame es pericárdico. Listo. El derrame está por detrás de la aorta. El Es derrame pleural. es pleural. Ok, entiendo. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Ya, Juan, te he entendido eso, Paciente, niños que Pero eso está tiene, muy bonito. Y ahí ya tiene compromiso como de la función. ¿Tú dirías que ya tiene compromiso como de la contracción? total, se ve más que todo en este para externar eje corto, en el que vemos Ajá, un en el eje ventrículo corto. colapsado por el derrame pericárdico, ¿cierto? Entonces, Ok. lo que pasó en este caso en la vida real fue que consideraron que el paciente tenía una pericarditis por cardiotomía o que estaba sangrando. Le realizaron una pericardiocentesis de emergencia, sacaron un montón de líquido hemorrágico, se envió para muestra de análisis, se dieron cuenta que el paciente tenía una pericarditis postcardiotomía, le iniciaron tratamiento con AINES y evolucionó con buenos resultados y se fue para la casa. Bueno, este me gusta mucho, este sí quiero que lo hagamos, yo se lo leo. Paciente de 62 años, masculino, hipertenso mal controlado, diabético tipo 2, cardiomiopatía isquémica, con ecocardio de hace un año con FEDI del 35%, clase funcional menor a 4 METs y llega para una CEPRE urgente por colangitis. Al examen físico es un paciente que está levemente hipotenso 90-30, 105 latidos por minuto, taquipneico, afebril, saturación de oxígeno 89% con máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto. ¿Ese paciente toca montarlo o no? Claro. Pues no, hay Sí, que hacerlo. toca. Bueno, Pero el la paciente en este momento está pues súper inestable. está inestable. ¿Es porque está con agitis séptico o será que el paciente está hipovolémico o será que nuestro paciente está con la disfunción del ventrículo por esa cardiomiopatía isquémica? ¿Qué queremos hacer nosotros? Hagámosles pocos. Un FATE. Entonces, no sé, no hay alguien que no haya participado o Horrible. bueno, si Ah, quieren, bueno. los que ya participaron pueden volver a participar, pero es para que todos hablemos. Si no, adelante la persona que quiera. O hablo yo. El ventrículo izquierdo está completamente dilatado, pues colapsa al derecho por completo. ¿Qué es esta ventana? Ese es un subcostal 4 capas. Ajá, muy bien. Tenemos un ventrículo izquierdo súper dilatado. ¿Y cómo está la aurícula izquierda? También, ¿Cierto? sí. Lauris, cuéntame cómo ves el engrosamiento Además, esas miocárdico. cavidades derechas están ultra colapsadas, pues mal. Ajá, Sí. Y se ve Eh, como por ejemplo, digamos, la parte del septum muy delgadita. ajá. Entonces el grosor está Está disminuido. alterado No, también. Ajá. ahí, listo. por ejemplo, podemos hacer un eje corto, creo que me gustaría. Bueno. Eje corto, no sé si tengo este apical 4 cámaras. Bueno, El septum está completamente desviado hacia la derecha. Bueno, ¿se acuerdan de la separación septal mitral? Sí. ¿Cómo ven esa válvula mitral, esa válvula anterior yéndose hacia el septum? ¿Se está acercando mucho o ustedes No, dicen, nada. no, horrible. No se acerca cierto? nada. O sea, ahí Ajá. calcularíamos MAPSE. Yo aquí podría calcular MAPSE en Ahí este momento. podrías calcular MAPSE, ¿cierto? Okay, Y, sí. Wandy, me llama la atención esa otra imagen. Pues eso es ¿Cuál? como, pues bueno, no nos adelantemos. Bueno, y acá, ¿cómo está ese movimiento de la válvula mitral? No, está súper disminuido. Pues nunca se acerca como al septum. ¿Cierto? Entonces ahí Cero que se podemos abre. calcular el septal point, el eje. Ajá, ajá. Y que seguramente nos va a dar súper Mayor a 1. agrandado, Súper un número grande. Sí. grande, o sea que mal. O sea, de entrada ya tengo pues cualitativamente una alteración de la facción de eyección. Esta era la vista que quería Mary. Ajá. Todo mal, terrible. No, no se O contrae sea, nada. contractilidad súper fea.
Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Le ponemos líquidos? ¿Será que le faltan líquidos? ¿Será que le No, falta Razón vasopresor? coronaria. el paciente de infarto segura, pues Sí, no, hay que hacer posiblemente. calcificación coronaria. O simplemente tiene una descompensación de su falla cardíaca de base. Él tenía una cardiomiopatía isquémica, ¿cierto? Ah, sí. Pero Wandy lo veo que está como muy ubicado, pues como hipocontractilidad, como muy selectivo, pues ¿cómo se dice eso? Como muy, Sí, muy regional. ajá, muy Sí, pero regional. no Pero importa, acuérdate que si le dio un es infarto, de pues de esa parte se antecedentes. quedó muerta. No. Entonces, ¿qué hacemos? Toca montarlo, porque si no se muere, No, que pero está mejorarle la inestable. contractibilidad. Más que llenarlo de líquido, mejorar contractibilidad. Y más Pues ¿Cómo? pensar en inotropía de manera temprana. Ajá. Muy bien, entonces ustedes lo hicieron, paciente con falla cardíaca exacerbada, deciden iniciar manejo inotrópico, evitan sobrecargar con líquidos endovenosos, se hace el procedimiento quirúrgico, paciente sale para UCI y fallece a las 48 horas. No se nos murió a nosotros porque pues hicimos lo que podíamos, pero un paciente que evidentemente ya venía enfermito, ¿cierto? Y hicimos lo que pudimos. Este es el último, y es muy Si cortico. quieres yo, Dale. Andy. Es un paciente masculino de 75 años con antecedente de hipertensión arterial, enfermedad coronaria revascularizada, quirúrgicamente hace un año. No trae ecocardiografía. Se presenta para artroplastia de cadera de carácter electivo. Al examen físico no tiene ninguna alteración, tiene una presión arterial de 140/70, una frecuencia cardíaca de 70, frecuencia respiratoria de 16, temperatura de 36,4, saturando 96% al aire ambiente. Por su antecedente de enfermedad coronaria y siendo usted un experto, toma la decisión de hacer un POCUS para hacer función cardíaca en tan solo 90 segundos, pues que es una muy buena opción, sobre todo pues por los antecedentes y para uno tener un basal para saber pues si algo pasa en el intra. Muy bien. Entonces, ¿qué vista es esta, Dai? Parasternal corto. Ajá, muy bien. Perfecto. Y Si quieres dime por pasos. listo. No sé, ¿cómo está el grosor de las paredes? Pues uno ve que la relación entre pues se ve un ventrículo derecho pues que está bien, un ventrículo izquierdo pues como con un grosor significativo, pero vemos que se contrae bien, pues las paredes se acercan simétricamente y la relación pues está acorde, pues con lo que se alcanza a ver del ventrículo derecho. La función, normal. Normal. Listo. ¿Ves alguna patología obvia? Pues en este momento no, pues por lo que alcanzo a ver derecho se ve bien. Ese es un eje Listo. parasternal, pues un parasternal eje largo. Vemos un Ujú. ventrículo derecho, el tracto de salida y la parte del izquierdo. Las válvulas se ven bien, la relación se ve bien. Yo ahí lo veo bien. Las dimensiones y los grosores. Yo lo veo feíto, pues yo veo ese ventrículo izquierdo como muy, Sino que el como izquierdo está demasiado grueso. grueso. Eso. Como pues, con cierta hipertrofia. Pues, y uno ve que Bueno, con respecto al derecho, listo, acá sí se mejora, es una eje apical 4 cámaras, en el cual vemos pues la relación entre las cavidades derechas y las izquierdas, y pues sigue siendo como llamativo lo del izquierdo, que pues tiene un poquito, pues se ve como hipertrofia de la capa pues, muscular. listo. Entonces, ustedes lo dijeron, es una ecocardiografía, solo mostró signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, sin trastornos en la contractilidad. Ustedes, a pesar de que no tenían ecocardio reciente en ese paciente, deciden pasarlo a cirugía y sin complicaciones y les va súper bien. Niños, muchísimas gracias por participar. Espero que esta charla haya sido más práctica de que otras charlas que son más magistrales y sin tanta participación. Que la cartilla la hayan sabido aplicar y que les pueda servir para el futuro y que si quieren que le modifique algo, me dicen antes de que se me acabe la suscripción gratis a Canva. Y ya, cualquier pregunta o cosa, me dicen.